Bienvenidos un jueves más a nuestro programa de Gente Extraordinaria. Empezamos unos nuevos programas y hemos elegido un sitio emblemático. Hemos elegido Nazaret, emblemático en la ciudad de Alicante. Como vamos a ver a lo largo del programa de hoy, una primera piedra que se puso en el 1957 por el padre Fontova. Desde 1957 hasta aquí, Nazaret sigue trabajando y sigue trabajando hacia los más necesitados, los niños vulnerables, los jóvenes vulnerables y las familias vulnerables. Han cambiado quizá los conceptos, hemos cambiado los tiempos, pero el problema sigue estando. Seguimos teniendo niños con muchas necesidades, jóvenes con muchas necesidades y familias con muchas necesidades. Y seguimos teniendo ese grupo de personas que representan a Nazaret, que trabajan por ellos día a día. Hoy se lo queremos llevar a sus casas, para que cuando vean o hablen de Nazaret, sepan esa gran labor que se hace por estas personas. Acompáñenme. Querida Agua, te conozco desde el primer día de mi vida. Qué buenos ratos hemos pasado juntos. Has estado tan presente que a medida que crecemos olvidamos lo importante que eres. Convertimos lo esencial en natural y lo natural en cotidiano. Cosas de mayores. Hasta que un día un pequeño gesto te convierte en nuestra mejor aliada, en nuestra única esperanza. Es tiempo de héroes y de heroínas. Y tú eres la mía. Aguas de Alicante, ahora más que nunca. Pues estamos con Miguel Ángel Segura Palomares, que es como representante de Nazaret, pero además es una persona que durante más de 30 años ha estado dedicado a la infancia y a la juventud y a familias en situación de exclusión o vulnerabilidad en la ciudad de Alicante. Nos remontamos en el 1957, Alicante, posguerra. El padre Fontova ve las necesidades que hay en Alicante con los niños y empieza con 32 niños. Y empezamos allí. ¿Cómo surge esa idea? Sí, así fue. En el año 57 acababa de venir, para los alicantinos, que seguro que lo conocen, acababa de trasladarse lo que hoy conocemos por Colegio Inmaculada, que era el antiguo Santo Domingo de Orihuela. Los jesuitas se vienen a implantar un colegio en Alicante. Y la comunidad de jesuitas que estaba en el centro, gestionando la parroquia de Santa María, pasan a residir en el colegio de Vista Hermosa. Fontova vive allí, el padre Fontova vive allí, y en sus bajadas al centro de Alicante va cruzando por las faldas del castillo y encontrándose con lo que hoy diríamos un montón de niños de la calle. Niños que en horario escolar, que diríamos ahora, estaban rebailando sin asistir a clase. Habla con ellos y se va conmoviendo de esa situación de precariedad en la que estaban. Y bueno, y sin encomendarse casi a nadie, nada más que a la ayuda de algunos alicantinos, en los bajos de allí de la calle San Telmo, muy cerca de la Plaza del Mar, donde estaba la congregación mariana, empieza a acoger niños. Ese es el origen de Nazaret. Padre Fontova, jesuita, una formación en Roma también, bebe de las fuentes que en aquellos momentos eran las que en otras partes del mundo estaban dedicadas a la infancia, como puede ser La ciudad de los muchachos, que muchos conocerán por las películas de Spencer Tracy, que recogía jóvenes, en el lenguaje de la época, delincuentes. También bebe de las fuentes de Aldea SOS, que todavía hoy continúa en muchas partes del mundo su función, que se dedicó a atender a huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, y también se inspira en el abbé Pierre, fundador de los traperos de Emaús, desde el concepto de los adolescentes que tienen que ganarse la vida trabajando. Él hace una síntesis, es ecléctico, y una síntesis de esos tres proyectos educativos con niños de la calle, con niños en dificultad, fue lo que dio origen al Nazaret que hoy conocemos. El padre Fontova estuvo al frente de ese reto, tuvo una capacidad de comunicación con los alicantinos como yo creo que no ha habido otra, sabía ganarse los corazones y el apoyo de toda la ciudadanía y de todas las instituciones, y bueno, hasta que falleció en el año 77, al principio en enero del año 77, y bueno, la Compañía de Jesús, a la que pertenecía el padre Fontova, recoge el testigo
y le da continuidad al proyecto que hacemos ahí. Pero bueno, los alicantinos tenemos con el padre Fontova siempre un reconocimiento, lo vamos a tener siempre, y de hecho la ciudad le dio una plaza en San Blas, ¿no? Porque él también tenía allí pues una actividad muy especial en aquel barrio por aquella época. Es más, una plaza, y posteriormente en lo que era el antiguo Nazaret desde los años 60 hasta el año 2000, le ha dedicado los jardines del padre Fontova, que recoge un pequeño parque en donde estaban instaladas antes las casitas que suponían el centro de vida de Nazaret. Parece que no hemos aprendido, ¿no? O que la sociedad en sí no ha aprendido. Seguimos teniendo muchos niños que no tienen ni siquiera cubiertas sus necesidades básicas alimentarias, no tienen cubiertas esas necesidades básicas familiares de cariño, indudablemente por lo tanto esas tareas de formación, de crecer como persona, ¿no? No hemos aprendido realmente, la sociedad española no ha aprendido, por no decir los alicantinos en sí, no hemos aprendido. Es verdad que el fondo de algunos problemas de lo que puede ser la desatención infantil siguen existiendo. Sí que es cierto que en los años 50 muchos de los hasta 200 niños acogidos que llegó a tener Nazaret, su problema principal era la falta de recursos económicos. La familia estaba pobre, quería atenderlos, pero es que no llegaban, no es que no llegaran a fin de mes, había mucha precariedad económica y buena parte de la atención la dedicábamos justamente a poder atender esas necesidades. Tan cronificada esa situación de precariedad, gracias a Dios fuimos mejorando. Ojo, es verdad que las sucesivas crisis, justamente en este ya siglo XXI del 2008, está dejando también en la cuneta a bastantes personas. Pero los problemas con la infancia se han ido complejificando. Las situaciones de los años 80 con la droga, las situaciones de desarraigo familiar que se fue deteriorando la estructura familiar, estilos de vida muy condicionados por situación de pobreza, pero a veces no tanto por la falta material, sino por una falta, por un modelo de atención, las rupturas familiares, han ido produciendo también una serie de desatenciones a los niños que han requerido, la intervención de las autoridades y la corresponsabilidad de la sociedad. Hemos mejorado económicamente, evidentemente, respecto de los años 50, pero se han complejificado las necesidades, los trastornos de conducta de estos jóvenes. Y ahora en el siglo XXI, como hablábamos antes, sigue Nazaret. Vamos a ver a lo largo del programa de hoy qué actividades se están haciendo en Nazaret, dirigidas especialmente pues, a estas familias, a estos niños y a estos adolescentes. Cuéntanos cómo es el Nazaret del siglo XXI en Alicante. Pues Nazaret ahora mismo podríamos decir que da una atención desde antes del nacimiento hasta la mayoría de edad y su integración en la sociedad. La da o la intenta dar. Partiendo de los dos programas básicos que supusieron el inicio de Nazaret, como era, en el fondo, Nazaret nació siendo un internado, un centro educativo con internado para las familias que no tenían capacidad de llevarlos a otro lugar. Nazaret sigue manteniendo un recurso escolar, pero que se diferencia mucho de lo que podríamos entender una escuela normalizada. ¿Por qué? Porque está pensado precisamente para niños que no tienen, por ejemplo, ninguno de los chavales que vienen a nuestra escuela ha hecho educación infantil, porque en su contexto familiar no les es, no hay motivación hacia ello. Es una escuela pensada para los niños que fracasan o rechazan la escuela, sobre todo en la preadolescencia y la adolescencia. Muy basada en sus habilidades más manipulativas y de hacer que en las de abstracción y cognitivas. Es decir, acercándonos más a sus características y no pidiendo que se acerquen ellos a las características
de la escuela. Por lo tanto, mantenemos un centro escolar que es un CAES, un Centro de Acción Educativa Singular, con una modalidad educativa muy adaptada a las características. Estamos con Manuel, que es el director de primaria. Manuel, gracias por recibirnos hoy aquí en una actividad diaria que hacéis con los chicos y chicas de Nazaret. Vamos a ir visitando algunas aulas donde quiero que nos expliques qué tipo de trabajo, qué metodología estáis utilizando con estos chicos a la hora de potenciarles esa actividad educativa y formativa. Pasamos al aula de primero. Es una aula mixta porque aquí son grupos flexibles, están agrupados primero y segundo. Como veis, están trabajando lenguaje de una forma manipulativa para que no solo sea a base de cuadernillos, el método tradicional es mucho más activa y asimilan mucho mejor los aprendizajes. Hemos visto que de esta forma también están más motivados y vienen más al colegio, que es nuestro principal objetivo, evitar el asentismo escolar de estos chavales. Un profe no es un profe al uso, un profe, además de ser profe, es un poco educador social, de estar muy en contacto, de llamar, de comunicar cualquier tipo de problema que pueda haber. Vamos a entrar ahora a la clase de tercero, de primaria. Tercero. Sí, aunque aquí hay algún alumno que también es de segundo, porque como os he dicho, los agrupamientos son flexibles. Aquí esta es la etapa importante donde realmente aprenden a leer. Ahí es prelectura, actividades de prelectura, y aquí ya es donde realmente aprenden. Si veis los niveles, son un poquito por abajo de la edad, pero ahora mismo se igualan y luego en tercer ciclo es donde ya empiezan a avanzar más rápidamente. La profe tiene que estar con mucha atención de todo por los diferentes niveles que hay dentro del aula. Entonces, continuamente, aunque se vea un poquito, pero es muy intenso el trabajo de estar con los chavales. Tenemos nuevas tecnologías en el cole, tenemos este aula de informática, también tenemos tablets para todas las clases y también tenemos algún programa en el que se les puede mandar tareas para casa desde el confinamiento para que no se viese tan claramente la brecha digital y que los chavales pudieran avanzar un poquito, por lo menos no perder lo que habían aprendido. Les enviamos trabajo a raíz del programa que tenemos. Bueno, pues estamos terminando el recorrido de primaria y qué mejor hacerlo que una clase que motiva mucho, que es la clase de música, ¿no? Sí. Es una de las favoritas de todos los alumnos y alumnas que vienen aquí a este cole. Les encanta, porque además se trabaja mediante juegos y es una maravilla. Bueno, juegos y además también aprenden algo de música, que muchos lo tienen aprendido casi de forma innata. Bueno, venimos de enseñar lo que es la parte de primaria, del proyecto del Colegio Nazaret, y ya estamos en la parte de secundaria, estamos con Esther, que es la jefa de estudios de secundaria, y estamos inicialmente en el aula de tutoría. Esther, ahora no hay nadie, nos hemos colado nosotros aquí en este intercambio de clases, pero sí que nos gustaría que nos enmarcaras un poco cuál es el proyecto que tiene Nazaret dentro de este segundo ciclo de enseñanza. Aquí los chavales tienen el mayor número de carga lectiva de horas en tutoría. Luego tienen los talleres y luego por último las instrumentales. Tienen, a diferencia de otros centros, una hora cada mañana cuando llegan, se les recibe en tutoría. Este es un espacio de tutoría, lo que pasa es que ahora lo tenemos un poco diferente porque hay que cumplir las medidas del COVID y tal, pero se trata de que el grupo, el aula sea un sitio donde ellos se encuentran cómodos, se encuentran a gusto, porque vienen de casa y es donde se les recibe, donde un poco descargan toda la carga que traen, que es mucha. Aquí en cada grupo base, les llamamos grupo base, en cada grupo base hay 3 tutores que están siempre con ellos y los están atendiendo durante todo el día. O sea, están pendientes de ello, cualquier conflicto que tengan se retoma, cualquier necesidad de, no sé, de higiene, de alimentación, de lo que sea, se les atiende. Y en secundaria suelen tener también necesidad de atención emocional, porque vienen con una carga importante. Entonces este es el grupo base y luego este grupo se divide en otros 2 grupos que ya van a las aulas para las instrumentales. Y aquí pasan pues eso, una hora todas las mañanas y luego los viernes toda la mañana. El viernes están todos juntos en grupo, hacemos un poco el paralelismo con una familia, ¿no? Que es el sitio, el entorno seguro que tienen ellos, donde tienen más libertad para hablar con sus tutores, para hablar con sus compañeros, donde se resuelven los conflictos.
Y luego tenemos los talleres, que ahora mismo Que los vamos chavales a ir, están en los talleres. que ahora vamos a ir a ver ese tipo de talleres, y cuéntanos un poco en general también, márcanos qué tipo de talleres son, aunque solo sea nombrárnoslos un poco. Sí, pues mira, aquí tenemos en secundaria 6 talleres, que son cerámica, carpintería, hostelería, peluquería, cuero y mantenimiento. Entonces, en primer ciclo pasan por todos los talleres y en el segundo ciclo eligen 3 talleres, son optativos. Entonces, la idea que nosotros tenemos de los talleres es que son prelaborales, ahí aprenden pues ya cómo tienen que comportarse cuando se enfrentan a un trabajo, la responsabilidad, la iniciativa. En el primer ciclo es más conocerlos, pero en el segundo ciclo se trabaja como si estuviesen trabajando en una empresa. Pero me imagino que también apoyáis indudablemente para que reforzar sus conocimientos para poder seguir estudiando, claro, si alguno de ellos tiene capacidades o le gusta y quiere seguir y pasando pues a lo que sería ciclo superior, ¿no? Sí, algunos de nuestros chavales pasan a ciclos, lo que pasa es que tienen muchas dificultades porque tienen dificultades de aprendizaje por toda la carga que traen. Entonces nosotros tenemos en secundaria un programa que se llama el programa Aprendiz, que ese es hasta de 14 a 16 años. Entonces dentro de la misma empresa y del mismo colegio y en algunas empresas externas, ellos hacen unas prácticas. Y ahora pues Sento, que dirige un poco lo que es el programa de Aprendiz y el programa más dirigido hacia realmente la inserción sociolaboral de estos chicos de secundaria que estábamos aquí en el Colegio Nazaret. Cuéntanos un poco en qué consiste la filosofía y cuál es el objetivo que tenéis con la línea Aprendiz. Pues nosotros entendíamos que debíamos de dar satisfacción a una necesidad que tenemos con estos críos, y es que son chavales profundamente absentistas, muchos de ellos, con una alta conflictividad en otros centros de trabajo, en otros centros escolares, donde la desmotivación a veces también es muy profunda. Entonces, el reto que teníamos era tratar de montar un proyecto que fuera diferenciador. De hecho, nosotros solemos decir que no es que seamos una escuela distinta, sino algo diferente a la escuela. Entonces, ese sello diferenciador sobre todo es tratar de que el segundo ciclo, los 4 cursos de la ESO, pero básicamente y profundamente en segundo ciclo es donde se hace también sobre todo lo que es el trabajo de preparación para el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, aparte de los talleres, que creo que Esther ya está comentando, es un poco que es una parte de la carga curricular y una seña diferenciadora y que les motiva muchísimo a los críos. De hecho, ven que hay un trabajo, potenciamos su autoestima, pero una parte importante también y un segundo punto diferenciador es que además tenemos un programa que se llama Aprendiz. Entonces, en ese programa lo que tratamos sobre todo es de potenciar que los críos que demuestran más madurez en tercero y cuarto de la ESO pasen por diferentes perfiles laborales que tenemos en el centro. Entonces, un perfil laboral, por ejemplo, es ayudante del profesor de hostelería. Otro perfil laboral es ayudante del profesor del taller de mantenimiento. Otro perfil laboral es ayudante de la persona que está atendiendo en portería. Otro es el de ayudante del responsable de mantenimiento. Otro es de auxiliar de comedor. Otro es de ayudante del profesor que pone el servicio de menaje de primaria. Otro de cocina. En fin, tenemos una gama amplísima de perfiles laborales en el que los de cuarto, que mejor hayan sacado nota en este programa de Aprendiz, tenemos vínculo con empresas que hay en el exterior, de tal manera que hacen prácticas laborales también, y para ellos esto es es un enriquecimiento en la estructuración de su personalidad y sobre todo en dotarles de herramientas y de aptitudes sobre todo para el mundo del trabajo. Estamos con Ana, lleva lo que es el centro de día de Nazaret. Cuéntanos un poco cómo es brevemente. ¿Qué estructura tenéis en el centro de día? ¿A qué personas os dirigís y qué acciones hacéis? Sí, bueno, lo llamamos centro de vida, pero es un acogimiento residencial y bueno, tenemos una estructura de 6 pisos, distribuidos en bloques de 2 pisos por cada zona, cada barrio de Alicante, ¿no? Tenemos 2 aquí en el barrio de San Agustín, cerquita del colegio, de las oficinas, y 2 en el barrio de Florida y 2 en el barrio de San Blas. Y bueno, ahí tenemos un total de 38 plazas, distribuidas pues, en 5 hogares con 6 plazas y un hogar de 8 plazas.
Y bueno, trabajamos desde un poco de la integración comunitaria, ¿no? Los tenemos de hecho distribuidos por barrios de Alicante porque bueno, viven en edificios normalizados, con vecinos, y trabajamos un poco desde la cotidianidad. Bueno, estamos con Itziar, que nos va a contar también otras acciones que hace Nazaret, que es en el medio abierto. Cuéntanos un poco qué labor hacéis ahí. Nosotros tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Alicante y San Vicente. El Ayuntamiento de Alicante lleva colaborando con Nazaret, nosotros conveniados con ellos hace más de 20 años, llevando el programa de perinatales y un programa grupal con mujeres. Trabajamos para Acción Social y bien, lo que se pretendía era un poco pues, la prevención. Se pensó que, bueno, cómo podíamos hacer, qué acciones podíamos llevar a cabo para evitar pues, el desarraigo de los niños de sus familias y que no acabaran en el centro de vida, que aunque es súper necesario, bueno, veíamos interesante poder trabajar con las familias. Y eso es la génesis de estos dos programas. Perinatales trabaja desde el embarazo hasta que los bebés tienen 3 años, y Educación Familiar trabaja el otro rango, pues desde los 3 años hasta los 18. Que en San Vicente del Raspeig, con el Ayuntamiento también, está conveniado estos dos programas, el de Educación Familiar, que trabaja de 6 a 18, y perinatales de 0 a 3. Hay otro programa que trabaja con mujeres también carenciadas y trabaja desde el ámbito grupal. Esos serían como los 3 grandes programas preventivos, ¿vale? Y por otra parte está Emancipación, que sería como una continuidad, ¿no? De dar otra oportunidad a aquellos chavales que salen de acogimiento residencial, que no tienen red familiar, y entonces el poder darles ese apoyo para poder emanciparse, ¿no? Que en la actualidad Nazaret tiene 3 pisos, uno en Elche y 2 en Alicante. Bueno, estamos con Javier, que a su vez lleva lo que hemos hablado antes un poquito, hemos visto el tema de los talleres de inserción, de formación laboral, y Javier diriges lo que es el programa Alcarrer, ¿no? Sí. Que digamos que sería ya la última fase de lo que hemos estado viendo hasta lo largo del programa de hoy. Cuéntanos en qué consiste ese programa Alcarrer. Bueno, 2 cosas. En primer lugar, trabajamos con chavales, la mayoría de ellos derivados de los distintos programas de Nazaret. Entonces son chavales de entre 16 y 70 años, que están buscando empleo. Entonces aquí trabajamos no solo búsqueda de empleo, sino trabajamos sobre todo lo que son las competencias básicas, el saber hacer un currículum, las actividades formativas, porque son muchos chavales, la mayoría de estos chavales tienen escasa formación, entonces a la hora de empezar a trabajar tienen serias dificultades, entonces hay que formarlos primero y estas cositas. Y sobre todo que sean conocedores cuáles son sus limitaciones y sus puntos fuertes y puntos débiles. Y luego conectarlos en la búsqueda de empleo. Eso por un lado. Son itinerarios individualizados con cada chaval y le hacemos un seguimiento y un acompañamiento en todo este tipo de actividades, como por ejemplo también el apuntarse a la búsqueda de empleo en el Labora, como demanda de empleo y cositas de estas. Y luego, por otro lado, está el tema de la prospección de empresas. Buscamos empresas colaboradoras con Nazaret que entiendan el sentido de lo que hacemos en Nazaret y que quieran colaborar y aportar su granito de arena. Entonces, estas empresas nos facilitan la inserción laboral. No solo la inserción laboral, nosotros no le pedimos a las empresas que contraten a nuestros chavales, sino que simplemente den una oportunidad a estos chavales que tienen más dificultades que el resto. Entonces, por ejemplo, hacer prácticas en empresas o poder facilitar la entrega de un currículum o alguna entrevista de carácter prelaboral. Querida Agua, te conozco desde el primer día de mi vida. Qué buenos ratos hemos pasado juntos. Has estado tan presente que a medida que crecemos olvidamos lo importante que eres. Convertimos lo esencial en natural y lo natural en cotidiano. Cosas de mayores. Hasta que un día un pequeño gesto te convierte en nuestra mejor aliada, en nuestra única esperanza. Es tiempo de héroes y de heroínas. Y tú eres la mía. Aguas de Alicante, ahora más que nunca. Hemos llegado al final del programa de hoy, jueves, de Gente Extraordinaria. Como ven, si en algún lugar hay mucha gente extraordinaria es aquí, en Nazaret. Son los chicos y chicas que aquí están,
son los trabajadores, son los voluntarios que trabajan en este gran proyecto que, como hemos ido explicando, tiene en Alicante desde 1957 su historia, su trabajo, recuperando a muchas familias, ayudando a muchos niños, como se sigue haciendo ahora, y más en estos momentos de crisis. Espero les haya gustado el programa, espero hayamos podido hacerles llevar a sus casas todo lo que significa Nazaret, que es mucho. Necesitaríamos varios programas para explicarles este gran proyecto de la ciudad de Alicante, del Padre Fontova y de la Compañía de Jesús, de los jesuitas que mantienen todavía esa antorcha por los que más lo necesitan, por los niños, por los jóvenes y por esas familias más desestructuradas, vulnerables, que están en esa línea de exclusión, y no hay que tener miedo a decirlo, ¿no? Estamos excluyendo, la sociedad sigue excluyendo todavía a muchas familias, y gracias a entidades como esta, a la gente que trabaja aquí en Nazaret, podemos recuperar a muchos de nuestros vecinos. Gracias y les espero el próximo jueves.